Hola Íñigo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime, me alegro mucho que vengas aquí. Bueno, indudablemente el motivo por el que vengo aquí te lo puedes imaginar. Yo me pregunto una cosa. Patronal en contra, sindicatos en contra, partidos políticos en contra, Banco de España en contra, instituciones internacionales en contra de la reforma laboral. ¿Qué está pasando con esta reforma laboral? Hombre, las reformas laborales siempre son contrastadas, son reformas muy profundas que afectan muy de lleno a todo el mundo, a la empresa, al trabajador, a los intereses de la patronal, a los sindicatos, y evidentemente una reforma absolutamente consensuada y absolutamente que deje contento a todo el mundo es muy complejo, ¿no? Si a eso le añadimos que estamos en una situación crítica en todos los aspectos, pues realmente lo que ha pasado es que la gente pues esté con un sabor agridulce en la reforma. Todo el mundo dice, oye, la reforma laboral es positiva, es necesaria, pero unos dicen, la patronal, es insuficiente, había que haber avanzado en algunos aspectos. Los sindicatos, se ha pasado de líneas rojas, ¿no? Entonces realmente es un tema siempre de difícil solución, pero la reforma laboral era claramente necesaria e inevitable, ¿no? Ya, no, sí, yo creo que necesaria, todos somos conscientes de que era necesaria, lo que pasa es que deja este sabor agridulce. Por ejemplo, ¿esta reforma va a generar empleo? ¿Va a ser una máquina motora de generación de empleo? ¿O? Yo creo que una reforma laboral en general, en líneas generales, no necesariamente es generadora de empleo. Lo que puede ocasionar es que evite destruir empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque haya mecanismos de flexibilidad que un empresario en un momento determinado diga, bueno, pues antes de destruir empleo o de despedir, acojo otro tipo de mecanismos, reducción salarial, modificación de jornada, etcétera, ¿no? Entonces, quizá a corto plazo, evidentemente, no va a generar empleo. Puede ayudar y acompañar cuando tengamos recuperación económica. Pero claro, al haber sido tan tardía, pues quizá teníamos que haber tenido esta reforma hace 2 o 3 años, quizás se hubieran evitado despidos. Pero no creo que el cambio de la ley, tal y como está redactado en la nueva norma, provoque una creación de empleo. ¿Realmente el despido se abarata ahora? Más que abaratarlo, se abarata selectivamente. Hay una cierta confusión ahí porque lo que se hace es que este nuevo contrato de fomento, la contratación indefinida, que tiene un nombre largo y confuso, también dicho sea de paso, pues lo que se hace con la reforma es que parte de la indemnización de esos famosos 33 días que hay que pagar en casos de despido objetivo, es decir, por causas económicas, improcedente, parte los asuma el Fogasa, pero a futuro, para los nuevos contratos que se hagan a partir de ahora. Entonces, por eso digo que se reduce selectivamente, se va a reducir de forma parcial y se va a reducir muy a largo plazo porque cuando se extingan esos contratos, que se hagan ahora. O sea, que no es tampoco un abaratamiento generalizado. ¿Quién subvenciona al Fogasa? 8 días de salario de esa indemnización de los 33 días en esos contratos de fomento de contratación indefinida o de los 45 días en los contratos ordinarios, los que ya teníamos anteriormente. No, la pregunta mía era de dónde saca recursos Fogasa, ¿dónde sale el dinero de Fogasa? No, perdona, el Fogasa claramente de las empresas, y además exclusivamente subvencionado por las empresas, que es una de las quejas de los empresarios. O sea, que realmente es un abaratamiento un poquito relativo, ¿no? Efectivamente, el empresario dice, oiga, pero si es que al final lo voy a pagar yo. Tiene la reforma esta. Curioso, yo cada vez que porque pasa siempre, ¿no? Cada vez que la vas leyendo más, tienen más trucos de los que nos imaginamos. Tiene un efecto un poco más de marketing, porque efectivamente se dice, bueno, ¿no? Ahora el empresario va a tener un menor coste empresarial por el despido. Dice, oiga, pero si es que yo esos 8 días los subvenciono yo, y si no los subvenciono yo, no sé de dónde va a salir ese dinero, porque es muchísimo dinero, ¿no? Luego dice, no, es que voy a conseguir rebajar la temporalidad. Bueno, rebaja usted la temporalidad, pero encima sube la indemnización por extinción de contratos temporales. Mayor coste empresarial. O sea que hay unos ciertos trucos que hay que conocer. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las 2 cosas más positivas, así enunciadas, y las 2 cosas mejorables, por decir de alguna manera? Bueno, yo creo que las 2 cosas más positivas, una cosa claramente positiva es la reforma laboral en sí misma. En sí misma. Ese mensaje, eso es fundamental, necesario, demandado por el extranjero, demandado por las empresas, eso en sí mismo ya en sí mismo es positivo.
Como segunda cosa ya más de contenido, más de calado positiva, hombre, realmente se ha avanzado mucho a mejorar el contrato indefinido. Y entonces, respecto a tu pregunta que decías, bueno, ¿va a crear empleo? No va a crear empleo, pero sí que es verdad que puede crear más empleo indefinido, de los temporales, que puede pasar un pequeño cambio hacia el contrato indefinido. Lo que falta quizá en la reforma, habría que haber profundizado mucho más, porque es muy escaso lo que hay regulado, en el tema de flexibilidad interna, modificación de condiciones, descuelgue de convenios colectivos. Ahí ha sido una reforma tímida. Movilidad también, quizá, movilidad, ¿no? movilidad geográfica. Ahí se ha querido un poco contentar también a la parte sindical, ¿no? No se ha hecho gran esfuerzo en ese punto. Y segundo punto que yo creo que falta y que entiendo que es muy difícil y muy complejo y que requiere más reposo, porque claro, ha sido una reforma un poco apresurada, es el tema de la negociación colectiva, ¿no? Hay que avanzar más a dar un mayor protagonismo al convenio de empresa. O sea, aquí en la reforma se da un protagonismo al convenio de sector. Nuestro sistema de relaciones laborales, el convenio de sector, es muy predominante. ¿Por qué? Porque está muy dominado por las grandes patronales, los grandes sindicatos. Pero el convenio de empresa es el convenio necesario y que, por ejemplo, una empresa que diga, oiga, yo tengo una jornada determinada o un salario determinado, que esas materias prevalezcan sobre el convenio de sector y no al revés, como sucede ahora, que el convenio de sector prevalece sobre el convenio de empresa, ¿no? Ahí yo creo que ahí había que haber profundizado también un poco más. Para terminar ya, Íñigo, he oído por ahí que el Gobierno acudió a vosotros a pediros vuestra opinión. Bueno, el Gobierno acudió a muchos expertos para pedir una opinión sobre un borrador de norma. Nosotros dimos nuestra opinión y realmente, bueno, pues algunos puntos se valoraron. Pero evidentemente son opiniones puramente técnicas de expertos, no de valoraciones políticas, que no nos corresponde a nosotros. Ya. Muy bien, Íñigo, pues muchas gracias. Nos volveremos a ver en otro momento para otro tema puntual como este. Cuando quieras. Muchas gracias.